días, compañeros de la mesa principal, la compañera Marcela, el compañero Maynor y el compañero Harold. Buenos días a la compañera también, diputada Araceli Segura. Y buenos días a todas y a todos los presentes. Asumo esta intervención, que es breve, en realidad son 10 minutos y me han autorizado a hacerlo usar un poquito más de tiempo, pero lo quiero asumir como una conversación, por lo tanto no me voy a apoyar en ninguna presentación, porque creo que es importante en este primer encuentro dejar algunos elementos posicionados que luego habrá que desarrollar en su momento, ¿no? En primer lugar, quisiera indicar que realmente este es un momento histórico. Es primera vez, y las personas que peinen canas en el INA, que se da un evento de esta naturaleza con respecto al tema de economía social solidaria. ¿Es así o me equivoco? Es así, ¿no? Entonces vale la pena reflexionar. Luego cada quien, digamos, valorará la actividad del proceso y podrá sacar sus propias conclusiones. Pero este es un momento histórico porque en la historia del INA hay un encuentro formal con una situación y una realidad de la cual, digamos, la construcción, en este caso, de la República y de la democracia en Costa Rica, ha tenido presente en todo momento. Y se trata de ese actor o expresión conocida como economía social solidaria, que es lo que vamos a conversar. Es histórico y además es el resultado también de un elemento de transformación. Se quiere transformar y por eso se acude a descubrir nuevas situaciones que quizás están como esta en la realidad cotidiana, pero para que luego pueda tomar, digamos, en una sociedad, el impulso tiene que ser asumida por la sociedad y también por las instituciones. Y en el caso del INA, esto responde a un liderazgo, sin duda alguna, un liderazgo colectivo, que es la mancomunación del liderazgo directivo, del liderazgo técnico, del liderazgo gerencial, del liderazgo de ustedes. Lo que hoy se está dando acá es producto de muchas horas de trabajo que se ha dado en el INA, con compañeras y compañeros de la institución, a partir de un mandato claro de la presidencia ejecutiva, de la junta directiva y acuerpado por el equipo gerencial. No preciso ahorita cuándo fue que empezamos a conversar de esto, pero creo que fue a la altura ahí de junio. Bueno, en junio. Empezamos a conversar, luego se dio algo que es fundamental y es darse la oportunidad, darse el chance, darse el permiso de ir a algo distinto, algo nuevo, con muchas dudas, con incertidumbre, quizás hasta en algunos casos como un acto de fe, ¿verdad? Pero hubo una decisión política que luego se ha ido desarrollando, entramando a nivel técnico y ya hoy tiene esta primera actividad que indico es histórica. Normalmente las personas no nos damos cuenta cuando estamos ante acontecimientos históricos. Yo siempre lo digo, cuando aquellas personas en Francia fueron a la Bastilla y se levantaron y protestaron y se dieron los acontecimientos, jamás se daban cuenta de que se estaba generando allí toda una transformación en la forma, digamos, en que se pueden generar la gobernabilidad de los estados, ¿no? Y luego la historia le pone el nombre de la Revolución Francesa, pero cuando se vivió el momento no se percataba de eso. Eso nos suele suceder muchas veces, ¿no? Estamos ante acontecimientos que son históricos, pero no nos damos cuenta, de verdad, no nos damos cuenta, sino que es hasta el tiempo y la historia la que lo califica con un valor determinado. En ese sentido, yo tengo que decir que llena de mucha esperanza la voluntad vista por todos los niveles integrados del INA y también la facilidad con que han interactuado con otros compañeros y compañeras que tienen vivencias concretas y que pertenecen a la vida de esto que llamamos la economía social solidaria.
Entonces, en primer lugar, esa felicitación y el reconocimiento y ponernos a las órdenes para continuar el proceso. Entrando en materia, economía social solidaria. Costa Rica como tal, el antecedente de reflexión sobre economía social solidaria, el primer antecedente se da en el año 2000. Es una convocatoria que hace la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, en donde convoca a distintos actores nacionales e internacionales sobre el tema de economía social solidaria, que era un acercamiento al concepto, ¿verdad? Sobre eso hay una memoria, hay un libro que yo invito a que se trate de localizar, porque sería interesante y bueno que ustedes lo puedan sumar a este proceso de conocimiento, de acercamiento y de poder identificar de qué estamos hablando. Se dice que es un concepto nuevo, y claro, estamos en el caso nuestro, incorporarlo en el año 2000 es muy nuevo, es muy reciente, pero es un concepto que expresa una práctica antigua, incluso es milenaria. ¿Por qué? Porque al final y al cabo la economía social solidaria es una manera, es una forma en que las personas deciden emprender. Eso es todo. Es una manera que tiene características particulares en que personas en colectivo deciden emprender. Ahora, ¿dónde emprenden? ¿Verdad? ¿Dónde emprenden? Emprenden en el mercado. Emprenden en el mercado. Entonces, ahí hay un primer elemento distintivo. El sustantivo es empresa. El adjetivo puede ser empresa cooperativa, empresa sociedad civil, en fin, las distintas formas en que se organiza esa empresa. Pero si queremos compartir, digamos, qué es, lo primero que hay que estar claros es de que cuando se habla de economía social solidaria, se está hablando de una manera distinta de emprender empresa en el mercado. Si no va al mercado, no es empresa y por consiguiente no es de economía social solidaria. Tiene que ir al mercado a transar. Puede transar en trueque, en las formas más básicas. Por ejemplo, hay formas que ya se están desarrollando ahora en países desarrollados que están sufriendo la crisis. Ha habido un nuevo fenómeno de economía social solidaria en donde se le da un valor al tiempo. Entonces se llaman acuerderías. Esa es una manera en Europa y en Francia en particular que hoy está desarrollándose. ¿Qué es una acuerdería? Es una forma de emprender en el mercado, pero sin moneda. Entonces, yo tengo conocimientos y Araceli tiene conocimientos, los míos son en matemáticas, los de ella son en jardinería, y entonces acordamos. Yo puedo dedicarle 4 horas de tiempo, de mi tiempo, para resolver un tema de los hijos de Araceli y les puedo ir a dar unas lecciones de matemáticas. Y ella no me paga con dinero, me paga con tiempo y ella dedica también en el jardín de mi casa y en el de mi hermana, ¿verdad? Porque son 4 horas y el de mi casa dura media hora. Entonces, el de mi hermana, y entonces ahí hay un intercambio. Pero ve que interesante, es un intercambio sin dinero. Es una forma de trueque. Y ya en este caso, especialmente los jóvenes, hombres y mujeres, están asumiéndolo. Porque como lo que ha escaseado es la capacidad adquisitiva en términos de moneda, entonces lo que se hace es transar tiempos a partir de intercambios de conocimientos. Y simplemente lo que se hace es que se le dan valores. Entonces, ¿cuánto vale la hora para un conocimiento y cuánto la otra? Y luego se compensan. Quise poner ese ejemplo para indicar hasta dónde llega esa manera de emprender en el mercado, ¿verdad? Puede ser muy básica, como la que acabo de manifestar, o puede ser muy sofisticada. Algunos se han montado en autobuses a Pérez Celedón, que son autobuses marca Mercedes-Benz, o sea, motor Mercedes-Benz, pero marca Irizar. Irizar es esos buses de Musoc, o el de Ticabús, o algunos de lujo, son Irizar.
Irizar es una cooperativa. Esos autobuses son hechos por una cooperativa. El carrozado y todo el autobús es hecho por una cooperativa, en alianza con la Mercedes-Benz, que es la que pone el motor. Y eso es una cooperativa que nace en el País Vasco, en Mondragón, y que hoy está, por la internacionalización, está en Brasil, en México, en Chequia, en Irán, en Polonia, en fábricas. Reúne en este momento casi 6.000 trabajadoras y trabajadores. Bueno, eso es una cooperativa y por lo tanto también pertenece a la economía social solidaria, pero ya en un mundo globalizado, digamos, en un nivel de industria mucho más sofisticado. Entonces, aquí quisiéramos detenernos en un primer punto, y es, la economía social solidaria es una manera de emprender en el mercado, de hacer empresa, pero no tiene límites, en el sentido de que puede estar en cualquiera que sea la actividad económica que el mercado demande. Puede ser una actividad básica o puede ser una actividad altamente sofisticada. Sobre ello hay un debate porque como la economía social solidaria es un instrumento distinto para emprender en el mercado con ciertas características que ahorita voy a nombrar, tiende a ser vista por terceros y especialmente por las políticas públicas y por la sociedad como algo marginal, y ahí hay un error gravísimo. O sea, la economía social no es para marginalidad. La economía social solidaria es para resolver una necesidad de las personas que, teniendo conocimientos, teniendo instrumentos, teniendo saberes, esas personas carecen de capital. Y por eso es que no van a las otras figuras mercantiles. Si tuvieran capital, se resuelve con capital, como se hace una sociedad anónima. Vamos a emprender un negocio, ¿cuánto pones vos? ¿Cuánto pongo yo? ¿Cuánto pone el otro? Y se arma la empresa, ¿verdad? Pero cuando no se tiene el capital, lo que se tienen que juntar son personas con capacidades, con conocimientos, y ahí hay un primer elemento distintivo de esa forma de empresa que se llama economía social solidaria. Un elemento distintivo es que va a ser la unión de personas y no de capitales, ¿verdad? Ese es un primer elemento distintivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se agrupan las personas. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, una sociedad civil puede ser con 2 personas, una cooperativa de trabajo puede ser con 12, una cooperativa tradicional puede ser con 20, una sociedad anónima laboral creo que anda por 3 o 5, ¿verdad? Entonces se agrupan las personas. ¿Qué quiere decir que no se agrupan los capitales? Quiere decir que a la hora de gobernarse, a la hora de tomar las decisiones, el capital no es el que pesa. Cada persona tiene derecho a un voto. Cada persona tiene derecho a un voto. En la empresa mercantil, la persona no cuenta, lo que cuenta son las acciones. Si yo tengo el 51% de las acciones, simplemente soy el que domino la empresa, el que tomo las decisiones, y en fin, ahí no, la gestión no intervienen los miembros, interviene lo que represente el capital. Entonces, la característica principal de este tipo de empresas que adquieren muchas formas jurídicas va a ser su gobernabilidad democrática. Son empresas que se gobiernan democráticamente, en donde cada persona que la integra tiene un voto igual que cualquier otro. Nosotros tenemos una empresa de economía social solidaria, que es una empresa cooperativa, que fue catalogada como la mejor empresa del siglo XX, que es la Dos Pinos, que las personas desde afuera, algunas la califican de cooperativa, otros dicen que no. Yo estoy absolutamente seguro de que es una cooperativa. La Dos Pinos se enfrentó en los años 90, se enfrentó al proceso de apertura comercial, y en el proceso de apertura comercial hubo un debate en Dos Pinos a lo interno. El debate es, ¿tendremos músculo, tendremos capacidades, tendremos fuerzas, tendremos instrumentos, herramientas para enfrentar la apertura de mercados? Cuando vengan las transnacionales de lácteos y otros a competir, ¿tendremos capacidad? Ese fue el debate. Y allí hubo 2 respuestas. Una fue, sí podemos generar las capacidades, y otra fue, habría que ver, puede ser que no,
y podría ser más interesante vender Dos Pinos aquí en Parmalat o a Nestlé o alguna de estas. Y se desplegó en Dos Pinos los estudios para ver qué es lo que correspondía. Y la recomendación gerencial y directiva fue vender. Pero como es una empresa democrática, como es una empresa de economía social solidaria, eso tiene que ir a una asamblea. Y en la asamblea, el que tiene 1000 tarros de leche y el que tiene un tarro de leche vota igual. Y ahí tenés un elemento distintivo, ¿verdad? Y Dos Pinos tiene gente con mucha capacidad de producción, con mediana y con pequeñísima capacidad de producción. Bueno, la asamblea de Dos Pinos dijo no se vende. Y no se vendió. Y entonces Dos Pinos tuvo que irse al exterior y hoy es dominante en Centroamérica y Caribe, ¿no? Y hoy es una empresa pujante. O sea, fue una decisión, gracias a Dios y al esfuerzo, una decisión que hoy se muestra como una decisión correcta. Pero lo que quiero resaltar es que es una decisión democrática, no de capital, ¿verdad? Y ahí está la muestra. Copesa, ahí está, esa es más compleja todavía, porque en el caso de Dos Pinos lo que se cooperativiza son los procesos de industrialización y comercialización de lácteos. En el caso de Copesa, que es una cooperativa de trabajadoras y trabajadores, en Copesa lo que se cooperativiza es el trabajo. Y entonces allí todavía es mucho más complejo el tema, porque no solamente reproduce de nuevo el tema de la democracia, en donde son casi 500 socios, o sea, miembros asociados, sino que por la legislación, esos socios en un 90% son además trabajadores. Y entonces, el jerarca de la empresa no necesariamente es el presidente de la empresa puede ser un mecánico o una mecánica. Y entonces es interesante ya en el día a día. ¿Por qué? Porque en el día a día el director financiero le da jerárquicamente una instrucción al director de un departamento, digamos, operativo de refacción aérea, una instrucción laboral, pero luego en el mundo asociativo ese mecánico que recibe la instrucción es el presidente y está por encima del director financiero. Hágale números. ¿Por qué he decidido en este tiempo de hablar de esto? Porque esa característica democrática que van a tener, además de las que se dijo el compañero presentador, de que tienen valores de solidaridad, de cooperación, etcétera, y que tendrán más tiempo ustedes de poder ahondar en ello, si ustedes me preguntaran a mí, bueno, ¿cuáles son los elementos distintivos? Van a ser eso, que no es el capital el que predomina, que es una persona, un voto, y que es la democracia el elemento de gobernabilidad de estas empresas, ¿verdad? El elemento de gobernabilidad. Y ese elemento de gobernabilidad hace que las empresas de economía social solidaria sean las empresas más sofisticadas y más complejas en la gestión. Y ahí viene un tema que a ustedes sí les atañe. Atender la realidad de una empresa de economía social solidaria, sea chiquitita, esté en un área de bajo valor o de mediano valor o de alto valor, es mucho más complejo que atender la gestión de cualquier empresa de capital. Voy con el mismo ejemplo. Cuando aquí estaba instalada Borden o Productos Lácteos S.A., Plaza, ahí por el registro civil, era una empresa láctea, una empresa mercantil constituida en una gobernabilidad por capital y también estaba Dos Pinos. Cuando hay una sobreproducción de leche y se tiene a las dos empresas, a esta de economía social y a esta que no es de economía social, esa sobreproducción de leche en el mercado tiene implicaciones, y ustedes lo saben, a nivel financiero. Y los precios varían, ¿verdad? Entonces, esta empresa mercantil se debe en forma legítima a sus accionistas. Por consiguiente, financieramente en cualquier universidad y en cualquier escuela de negocios, a ustedes les van a decir, ante un fenómeno de esos, cierre la puerta y valore bien cuánto capta de esa leche, porque hay una sobreproducción. Y si usted toma toda la leche que hay, podríamos estar en dificultades que luego se expresan en el estado de resultados afectando los intereses de nuestros accionistas. Y entonces el director financiero dice, la cuota del residuo diario de leche es X,
el resto no se recibe. El director financiero de la empresa de economía social, como es una empresa que se constituyó para resolver los problemas de los productores, el tema no es la leche, el tema son los productores. Ese director financiero, si toma esta misma medida, ese director financiero simplemente tiene que ser destituido. ¿Por qué? Porque le está rechazando la leche a sus socios, a los dueños de la empresa. Entonces no puede rechazarla. Tiene que decirle, no, reciba la leche. Reciba la leche y luego yo, como director financiero, tengo que ver cómo el efecto en las pérdidas o el efecto en el estado de resultados tengo que diluirlo. Y tengo que generar un mecanismo, un instrumento, tengo que aplicar la herramienta financiera en forma diferenciada. Y punto. Entonces, gestionar este tipo de empresa es muy complicado porque ese reporte del director financiero va luego en el estado de resultados y eso luego va a la asamblea. Y la asamblea es la que decide cómo está la gestión. En el caso de Dos Pinos, y hago público esto porque me han autorizado a decirlo como experiencia, en el caso de Dos Pinos, un elemento de gobernabilidad se puso en crisis con el traslado de la Dos Pinos de Barrio Luján al Coyol de Alajuela, porque hay como 23 kilómetros de distancia. De ahí, no es que estamos hablando de una empresa. La primera pregunta que hicieron los productores es, disculpen, en asamblea alguien levantó la mano y dijo, ¿quién paga la diferencia de flete de los productores de Tierra Blanca de Cartago? Porque los productores de Tierra Blanca de Cartago entregaban la leche en Barrio Luján y ahora tienen que ir hasta el Coyol de Alajuela a entregarla. Hay 23 kilómetros más, diarios. Eso tiene un efecto financiero y en el costo. La pregunta es, ¿los de San Carlos tenemos que pagar esa diferencia? Ese fue el debate. Y los de Guanacaste también, ¿por qué? Y entonces ahí hubo que decir, bueno, señores, ¿ustedes no se acuerdan que esto era solidario? ¿Ustedes no se acuerdan que esto se hacía entre todos? Bueno, entonces si ganan allá y perdemos acá, hoy se compensa, y si mañana pierden aquí, o ganan aquí y pierden allá, y todos esos debates, ¿dónde se dan? Amigas y amigos, se dan en las expresiones democráticas de la empresa, en asamblea, en el consejo de administración, y no hay quien pueda decidir con plata, con capital, decir, se terminó la discusión, tengo el 51% de las acciones y vamos por este rumbo, ¿no? La asamblea de una empresa de estas más o menos lleva unos 3 meses de preparación y a veces hasta 4. En el caso, el caso digamos más sofisticado que conozco es el de Copeagri. Copeagri inicia el proceso de asamblea de marzo en agosto del año anterior, con una visita a 60 caseríos de Pérez Celedón, explicando la gestión comunidad por comunidad y diciendo por qué van a hacer esto en caña, por qué van a hacer esto en café, y ahí va avanzando. En ese proceso se va haciendo la planificación y se va haciendo la rendición de cuentas también. Si estos elementos no se atienden en cualquiera de las empresas de economía social solidaria, simplemente el riesgo de fracaso de este tipo de empresas es mayúsculo. Entonces, desde el punto de vista del INA o desde el punto de vista de cualquier institución que esté acompañando emprendimientos productivos, que esté acompañando desarrollos sectoriales, si no distingue cuando está frente a una pyme mercantil legítima o cuando está frente a una empresa mercantil de sociedad anónima legítima, si no distingue de cuándo es que está al frente de una asociación, no importa la figura jurídica, puede ser cooperativa, puede ser sociedad civil, puede ser la que sea, si no distingue eso, va a tener un problema de abordaje en el elemento central que quisiera transmitir hoy. Es un problema de abordaje en el modelo de gestión. El modelo de gestión de la empresa asociativa de economía social solidaria es un modelo de gestión muy particular que tiene una variable crítica que se llama gobernabilidad en la gestión. Y como la cultura interviene, mi experiencia de 40 años dice que estas empresas son altamente exitosas al inicio, cuando no están haciendo el negocio, porque están basadas mucho en ideología, en valores, en que vamos a cooperar entre nosotros, en que somos solidarias, somos solidarios, y ahí esa etapa de nacimiento muy ideológica, muy llena de valores, en donde casi que hacen la revolución con la empresa, ¿verdad? Es maravillosa.
pero cuando se empieza a tener un resultado en el mercado y ojalá ese resultado empiece a ser exitoso y empiezan a haber flujos de efectivo y empieza a haber el factor dinero, yo lo resumo así. La solidaridad en época de crisis es en forma ascendente y la solidaridad en épocas de prosperidad y bonanza tiende a ser descendente. Cuando empieza don dinero a estar en la mesa, vieran qué increíble la transformación. Especialmente en las empresitas de reciclaje, de mujeres y todo, ahí se agarran del moño y terminan, fracasan. Pero ¿cuál es el punto central? El modelo de gestión que como es democrática tiene que partir, además de las variables de gestión que son lo que ustedes conocen como el plan de negocios, variable clientes, administración, finanzas, tecnologías, todo eso es válido, igual que cualquier otra empresa. Pero la variable gobernabilidad pasa por temas de cohesión interna, de generación de cultura de cooperación, de generación de cultura de solidaridad, de reproducción de una manera distinta, relacionarse con los entornos, de atender a la persona humana que forma parte del colectivo y entenderla en la dimensión humana integral y no solo como una persona que llega a la empresa y hace una cosa. Eso hace a este tipo de empresas muy complejo. Y por lo tanto, la oferta curricular, la manera de abordaje, hay que irla construyendo de manera muy creativa y a la par del mismo actor. Hago este énfasis porque el desafío que ustedes tienen como INA no es un tema de nombre, no es un tema de que a partir de mañana el plan operativo del PAO va a decir eso, que se va a atender el mundo asociativo de economía social solidaria es un desafío de poder dar respuesta a una forma de emprender en el mercado cuya característica de ser unión de personas expresada en forma democrática presenta un elemento de variable y clave que es, y crítico, que es cómo se gestionan estas empresas, cómo es que se gestionan, cómo es que llegan a los acuerdos y cómo es que pueden entonces ser sumamente eficientes y eficaces, digamos, en el mercado independientemente de la actividad que realicen. Por ejemplo, Copetortilla en Santa Cruz, que vende pinto, tortillas, cuajada, etcétera. Si esas señoras no se ponen de acuerdo en los horarios, porque son madres la mayoría solteras, jefas de hogar, si no se ponen de acuerdo en cómo abordar los horarios, si no se ponen de acuerdo en quién compra la masa, en quién llega primero a prender el fogón, si no se ponen de acuerdo en esas cosas tan básicas, tan elementales, no hay un patrono mayoritario que les diga lo que tienen que hacer. O lo hacen ellos por acuerdo, o no lo logran. Y por lo tanto la gente se va a McDonald's y no a Copetortilla en Santa Cruz. Entonces, eso, reconocer esa gestión diferenciada es un desafío para cualquier oferta formativa o de acompañamiento. Y eso no se puede hacer, lamentablemente, compañeros y compañeras, a partir de lo que nos están dando las escuelas de negocios de las ofertas tradicionales, ya sea públicas o privadas. En ninguna universidad pública existe una currícula que prepare a los profesionales para atender este tipo de fenómeno. Se están haciendo esfuerzos, pero no existe. El INCAE, excelente como escuela de negocios, pero no existe la figura asociativa. O sea, el lenguaje de economía social solidaria a los compañeros incaístas se les arma un colocho en la cabeza. ¿Cómo es eso? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo? O sea, no, es 2 más 2 son 4 y ante problemas de resultados, baje costos, etc. ¿Por qué se hace complejo, digamos, el tema de esta gestión? Porque otra característica que tiene la economía social solidaria es que, si tuviéramos que resumir el norte de ella en términos económicos, es la generación de empleo y no de riqueza, ¿verdad? O sea, para los miembros, ¿verdad? La persona que entra en una empresa de economía social solidaria tiene que entender que no puede entrar para hacerse millonario. Entra para generar riqueza, no solo económica, sino también cultural, de valores, etcétera, de visión de vida, de mundo, pero que como tiene que ser solidaria y como el elemento central es la persona, tiene que hacer todo un esfuerzo para poder entender que va a estar bien en la medida en que sus compañeras, sus compañeros también estén bien. Y eso hace que sea sumamente complejo. Y eso en las escuelas de negocios, las mejores, no lo enseñan. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Tomar lo mejor de las escuelas de negocios y generar una adaptación en términos ya propiamente de cómo usar las herramientas de gestión. Y hemos llegado a la conclusión, y allí eso va a ser un desafío para cada una y cada uno de ustedes,
es que el conocimiento de las herramientas de gestión adquiridos en las universidades o centros de educación, cualesquiera que sea, esas herramientas nunca son neutras. Las finanzas, el mercadeo, nunca son neutras. Responden a valores, a principios y a visiones. Por consiguiente, hay que invertir para poder generar economía social solidaria en sí misma o para las instituciones que trabajan en economía social solidaria, hay que hacer una enorme inversión de formación de los talentos humanos, tanto del sujeto de trabajo, que son las empresas, los emprendimientos, como también el personal que interviene desde una institución como el INA. Si no creen eso, mejor pida que lo trasladen, ¿verdad? Porque es que así es, o crees en eso o no crees, porque se requiere comprensión de un fenómeno distinto de emprender en el mercado. Hoy día, y con eso hoy termino, la estrategia que estamos desarrollando, y bueno, se hace desde dos ámbitos, desde el legislativo, con nuestra participación. Allí estamos tratando de generar legislación que permita visibilizar, porque es un problema de visibilización también pública. Aquí solo se habla de MIPYMES, pero no se habla de MIPYMES asociativa, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hablar de, está bien, MIPYMES, pero asociativa. Hoy a mediodía vamos a tener una reunión precisamente con el MEIC, porque revisando el decreto a la ley de FODEMIPYME, nos damos cuenta de que una vez más el decreto para echar a andar todo el sistema de fomento desde el MEIC no tiene una sola mención a economía social solidaria, a pesar de que la ley lo establece. Entonces hoy vamos a tener una reunión con Janina Dinartes, ¿verdad? Y el equipo para poder decirle, vea, Janina, en el decreto tenemos que incorporar el tema de economía social solidaria como una realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la Asamblea Legislativa vamos en una ruta, digamos, de legislación, como corresponde. En el Poder Ejecutivo, Harold podrá contar más, pero en la estrategia, ¿en qué vamos? Vamos hacia poblaciones vulnerables, poblaciones y territorios de bajos indicadores de desarrollo, y estamos tratando de generar encadenamientos productivos en el agro, en donde una empresa de capital pueda encadenar con una población de pequeños productores para producir lo mismo a través de un contrato de venta y permitir que surja una empresa de economía social solidaria. En concreto, ¿qué quiere decir esto? La empresa Bajo Cero, que está exportando productos patacón, yuca, etcétera, a mercados internacionales, ha tomado la decisión de que un 15% de su producción va a dársela a pequeños productores que se organicen, en Bijagua, por ejemplo. Entonces, en Bijagua están los productores, pero no están produciendo nada, están con economías de subsistencia. Ahí hay un desafío de crear la organización, de crear la capacidad colectiva, de llegar a los estatutos, de que se conforme. Tiene que haber un contrato entre esa empresa nueva, entre la asociación de productores y la empresa que ya está exportando. La empresa que está exportando pone el paquete tecnológico, pone la asistencia técnica, procura manejar el nivel de calidad que le piden los mercados, y el Estado, a través de distintos instrumentos que tiene, y podría ser uno el INA, aumenta capacidades de esa asociación que se acaba de crear. Y entonces, bueno, pues el elemento sustantivo es el contrato que le da sostenibilidad a la iniciativa. Pero igual en el área urbana hay cantidades de jóvenes que hoy día la única manera de poder abrirse un futuro es emprendiendo un proyecto colectivo de economía social solidaria. Con ello dejo provocado el tema. Creo que hoy van y mañana a tener la oportunidad de escuchar testimonios y otras vivencias a través de gente que tiene muchos años de estar en esto y que ha logrado con éxito, digamos, desarrollarlo. ¿Quién es Economía Social Solidaria en Costa Rica? La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, nacida en 1924, las asociaciones 218 de la década de los 30, las asociaciones cooperativas, las asociaciones comunales con actividades productivas como es la del Ferry de Paquera o la de Avangares, las sociedades civiles que tienen actividades de servicios, asociaciones solidaristas, sindicatos con actividades de producción normalmente vinculadas al turismo social, sociedades anónimas laborales y una multiplicidad de formas y de figuras de hecho que están emprendiendo en el mercado. Los territorios de nuestro país serían, en términos del tejido económico que mueve los flujos, no podríamos entenderlos sin ese fenómeno asociativo que hay en cada territorio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ojalá
no los haya cansado, y sé que hay mucho que se queda en el tintero, pero lo central es dar el paso a esa economía social solidaria. En el caso de ustedes es empezar a asumir un tema de abordar una gestión en una empresa que no se conoce y que es una gestión muy compleja, muy complicada y que requiere, digamos, el expertise respectivo. Felicitaciones al proceso y muchas gracias.